Buen día, doctora. Díganme, por favor, si escuchan bien. Sí, sí se escucha. Sí, se Sí. escucha El bien. volumen para que me escuchen bien. Sí, se Lo escucha. dejo por ahí. Bueno, hoy tenemos que hablar de cáncer de pulmón. Así que es una patología relativamente frecuente que tiene una relación estrecha con el tabaquismo, básicamente, y es una de las principales causas de muerte. De hecho, la principal causa de muerte por cáncer en los hombres y la tercera o cuarta causa de muerte por cáncer en la mujer. Tiene una forma de presentación bastante amplia, que ya la vamos a ir viendo. Vamos a ver que en general la mayoría se diagnostica en una etapa avanzada, o es una forma de las que, independientemente de si está avanzado o no, tiene un muy mal pronóstico por el avance muy rápido de la enfermedad. Y fíjense que la supervivencia global en Estados Unidos, que tiene una capacidad de diagnóstico y resolución más alta, es apenas alcanza el 15% a los 5 años, mientras que en Europa es mucho menor. Y en nuestro Latinoamérica seguramente es menos aún. Cuando nos fijamos las estadísticas, fíjense, esto es en la Argentina, por ahí es un poquito viejo, pero fíjense que la mortalidad por cánceres en los hombres... Profe, no se está viendo el power. ¿No la están viendo? A ver, supuestamente dice compartir. No, doctora, no se ve. ¿Y qué están viendo, ¿Me ven a mí nomás? A usted y la carpeta que dice cáncer, mapa de corriente, cosas de esas. Bueno, esperen que no sé qué está pasando. Vamos a acomodar. Porque yo estoy viendo el power y ustedes no. Pero, a ver, ¿qué tiene que saber? Bueno, como les decía, esto tiene más de 10 años, pero fíjense, la mortalidad por cáncer de pulmón, 22% es la principal causa de muerte por cáncer en nuestro país, en los hombres, y el que le sigue es el de próstata, que tiene un 12%. Cuando vemos en las mujeres, está en el número 4, y más o menos el 9% de la mortalidad por cáncer es por cáncer de pulmón. Claramente le supera el cáncer de mama y el de colon y recto. Dentro de los factores de riesgo a considerar, primero y fundamental está el tabaquismo, en donde tiene importancia el tiempo, los años de consumo, el número de cigarrillos, el porcentaje o la profundidad de la aspiración digamos, con la aspiración, digamos, del humo del tabaco, y el contenido de nicotina y de los componentes que sabemos que son los que tienen que ver con el factor de riesgo de cáncer de pulmón, digamos. Entonces, es muy importante averiguarle, por eso uno le pregunta y hace el índice tabáquico, ¿no? Entonces, digamos, evalúa el número de cigarrillos que fuma por día a lo largo de los años. Entonces, con eso, los índices tabáquicos altos nos apuntan a una mayor probabilidad de tener cáncer de pulmón. Pero también habíamos visto los otros días en las enfermedades ocupacionales que hay algunas que tienen una relación con la evolución con la aparición de cáncer. Entre ellos, la silicosis. No hemos hablado tanto del berilio, del amianto, pero también son elementos a tener en cuenta. Y está el ambiente, el ecosistema, ¿no? La contaminación ambiental por diferentes otras sustancias, productos del trabajo del hombre, digamos, ¿no? Que pueden estar influyendo. Cuando vamos a fijarnos los tipos histológicos que tiene este cáncer de pulmón, vamos a ver que tenemos los tumores de células escamosas, ¿no? El carcinoma de células escamosas, que puede subclasificarse de células claras, de células pequeñas, de células basales, pero básicamente derivan de las células escamosas del epitelio, digamos,
están en el epitelio bronquial. Después tenemos el carcinoma de células pequeñas, que también estos dos tienen relación directa con el tabaco. Carcinoma de células pequeñas es, digamos, es mixto, digamos, porque sus células son más bien de estirpe neuroendocrina, que tienen una evolución generalmente muy mala porque se diagnostican, o sea, tienen una capacidad de invasión, de progresión muy rápida, entonces no tenemos muchas chances de tratamiento curativos. Después tenemos el adenocarcinoma, que en general no se relaciona tanto con el tabaco, pero es el que cada vez se encuentra más, es el más frecuente, en donde hay un montón de subtipos, pero básicamente el 50% se caracteriza por producir mucina, y como ven es larga la lista, y está el carcinoma de células grandes, que también está diferenciado, pero básicamente es otro tumor de comportamiento maligno, y que tienen, digamos, importante por ahí la diferenciación entre estos tipos, porque hay diferentes tipos de tratamiento, sobre todo en lo que respecta a la quimioterapia, que pueden llegar a ser digamos, que puede servir, digamos, conocer bien la histología para determinar cuál sería el mejor plan de quimioterapia. Lo más importante de todo esto es diferenciar entre el carcinoma escamoso y el adenocarcinoma, porque ahí es donde están las mayores diferencias. Vamos a ver que a veces vamos a recurrir a la búsqueda incluso de algunos genes o de algunas, digamos, receptores y, digamos, sustancias específicas que son más comunes de ver en los pacientes que tienen cáncer de pulmón. Y como dice acá, el diagnóstico diferencial debe ser realizado aún en tumores de muy pequeño tamaño para, digamos, ser específicos o más directos con la terapéutica. Para hacer diagnóstico de cáncer de pulmón hay dos criterios, digamos. Uno es el morfológico, en donde una de las cosas que están bien especificadas es que, por ejemplo, para el diagnóstico del carcinoma escamoso, necesitamos a nivel anatomopatológico la presencia de queratinización o de puentes intercelulares. Entonces, eso se va a evidenciar como perlas córneas, como disqueratosis, y es lo que caracteriza el carcinoma escamoso. Y por otro lado, en el adenocarcinoma, vamos a tener la presencia de glándulas, de luces glandulares, y producción de mucina en diferentes cantidades. Como les dije, el 50% es productor de mucina, hasta el punto que algunas veces da una broncorrea tan importante que los pacientes se deshidratan por la cantidad de líquido que pierden con esta eliminación de esta secreción mucinosa. Y la otra son las técnicas especiales, ¿no? Como les dije, técnicas histoquímicas, como para saber, esto nos va a dar diferenciación entre uno y otro, y los paneles de anticuerpos que por lo menos se tiene que plantear por lo menos dos. Estos dos son los que en general se conocen, digamos, y son los que uno puede llegar a solicitar, digamos, con técnicas especiales de anatomía patológica. Bien, esto es digamos, una manera de introducirnos al tema. Ahora vamos a ver que cuando hablamos de cáncer de pulmón, en lo que respecta a la clínica, vamos a ver que es muy difícil que encontremos pacientes que estén asintomáticos y que sean, digamos, estadios iniciales del tumor, ¿no? Eso es menos de un 4% de los pacientes. Son aquellos que uno le realiza una radiografía de tórax o algún estudio o una tomografía por algún otro motivo y resulta que encontramos el tumor. Son un cuarto de los pacientes. La mayoría presentan síntomas y muchos presentan síntomas de enfermedad avanzada. Entonces, dentro de las lesiones nosotros podemos encontrar que si son nódulos pequeños, generalmente menos de 3 centímetros, los pacientes no tienen síntomas, salvo que esos nódulos estén asentando en lugares estratégicos como sería intrabronquio. Pero cuando tenemos lesiones endobronquiales de mayor tamaño, vamos a comenzar a tener síntomas.
Entonces, los síntomas más comunes que vamos a tener van a ser la tos. La tos es una tos irritativa que, como ustedes ven, pueden aparecer hasta en el 75% de los pacientes. Puede ser que tengamos en un porcentaje importante, fíjense, hasta el 50% pueden tener dolor torácico. La presencia de dolor torácico ya me está indicando que hay invasión pleural, o por lo menos contacto del tumor con la pleura parietal. Un porcentaje importante, hasta el 35%, puede tener hemoptisis. La presencia de hemoptisis me está indicando que el tumor pudo haber horadado un vaso y que eso es lo que está generando el sangrado. Y podemos encontrar disnea. La disnea generalmente es un síntoma que me indica enfermedad avanzada, que me indica enfermedad que ya ha comprometido parte del parénquima en forma de una telectasia, en forma de un derrame pleural que generó telectasia pasiva. Entonces, si el paciente tiene disnea, probablemente estemos en un estadio avanzado, digamos. Si el paciente pueda tener derrame pleural, atelectasia masiva de un pulmón, o obstrucción de múltiples bronquios o de los bronquios principales. Otra cosa que comúnmente se presenta en un paciente con cáncer de pulmón es el síntoma, la manifestación por la misma impregnación tumoral, ¿no? La pérdida de peso, la anorexia, que fíjense, puede no haber, porque hay veces que diagnosticamos el cáncer en pacientes que están obesos, pero en muchos casos vemos una pérdida de peso, digamos, significativa. Los otros síntomas, fíjense, el dolor óseo, vamos a ver que se puede ver con bastante frecuencia, me indica invasión a la pared torácica, o sea, a las costillas, invasión a las vértebras, o puede ser incluso manifestaciones paraneoplásticas, como por ejemplo la hipertrofia, la osteoartropatía hipertrófica néumica, el síndrome de Van Berger-Marie, digamos, con los dedos en palillo de tambor, que sería el clave. Entonces, puede haber esto. Podemos tener fiebre como una manifestación del síndrome de impregnación, decaimiento, o sea, debilidad muscular. Y cuando ya tenemos obstrucción o compromiso de órganos mediastinales, por ejemplo, podemos tener el síndrome de la vena cava superior, que se presenta como una primera manifestación hasta en el 4% de los pacientes. Puede haber disfagia, esto también ya es una manifestación avanzada, lo que me indica que hay compromiso o crecimiento mediastinal que lleva a la compresión, invasión o hasta incluso la formación de fístulas broncoesofágicas. Y puede ser que tengamos alteraciones a nivel de la laringe, entonces estridor laringio, voz bitonal, lo que me está dando, digamos, me está dando la idea de que está habiendo invasión mediastinal con compromiso del nervio laringio recurrente, que puede ser por compresión o por invasión. Estos serían dentro de las manifestaciones digamos, del tumor propiamente dicho. Digamos. Cuando vamos a ver cómo se disemina, vamos a ver que tenemos invasión intratorácica en forma de extensión directa, de diseminación linfática, de diseminación hemática, o tenemos síntomas por diseminación extratorácica, que aquí podemos tener manifestaciones de tipo paraneoplásica o metastásica. Entonces, cuando vemos la extensión a los nervios, podemos encontrar la afectación del plexo braquial, por ejemplo, en forma de la parálisis de ERF, en donde el paciente va a tener afectación de los dos últimos segmentos del plexo braquial, del 7 y el 8. Entonces, va a tener dolor en la zona del codo, en la zona de la muñeca, o sea, todo el borde cubital de la mano sería, del miembro inferior, que vendría, digamos, el síndrome clínico sería el tumor de Pancoast-Tobías, ¿no? Que nos va a dar la parálisis de ERF, y muchas veces nos va a afectar el simpático cervical con sus dos formas de presentación, ya sea porque haya una
irritación por compresión del ganglio estrellado, en donde nos va a dar el purfú de Petit, o donde haya una destrucción del ganglio estrellado por, bueno, y nos va a dar el cuadro del síndrome de Claude-Bernard-Horn. También puede ser que encontremos una voz bitonal o una ronquera. Entonces esto es más común de ver del lado izquierdo, porque en el lado izquierdo tenemos ganglios que pueden comprimir el laringio, y acuérdense que el laringio recurrente es más largo, tiene un trayecto que digamos, puede verse afectado, digamos, con más frecuencia por el compromiso mediastinal por el cáncer de pulmón. Y también puede verse comprometido el frénico. Esto generalmente, si es unilateral, no nos va a dar grandes sintomatología, lo vamos a ver en una radiografía de tórax, o si somos muy meticulosos con el examen físico, probablemente encontremos una disminución de la excursión diafragmática del lado paralizado. Podemos tener diseminación a la pared torácica y a la pleura. A la pared torácica es común que lo veamos en tumores que crecen más hacia la periferia, entonces es más fácil que tengan el contacto con la pared torácica. Recién les dije, por ejemplo, el tumor de Pancoastomías, que suele invadir las primeras costillas, y bueno, y ahí avanza e invade el simpático cervical. Si invade la pared torácica, primero tuvo que haber invadido la pleura parietal, y al comprometer la pleura visceral, puede ser que tengamos una comunicación entre el tumor y la pleura y se desarrolle un derrame pleural. Entonces, esto generalmente, la destrucción costal es muy dolorosa. El derrame pleural comienza con primero un síndrome pleurítico con dolor a los movimientos respiratorios, y como es un derrame neoplásico con seguramente compromiso asociado de la pleura parietal, que es la que tiene receptores para el dolor, vamos a tener un dolor importante. Después tenemos las estructuras vasculares. En las estructuras vasculares podemos hablar del síndrome de vena cava inferior, cuando se comprimen se comprime la vena cava, o el acceso de la vena cava inferior a la unión en la aurícula derecha. Entonces vamos a tener ahí, ese es el que menos se ve, pero nos va a dar generalmente ascitis, edemas de miembros inferiores. Lo que más vemos, y que muchas veces es la forma de presentación de estos tumores, y así que imagínense, empiezan o se detectan ya en estadios muy avanzados, es el síndrome de la vena cava superior, en donde el paciente puede ser por compresión de masas ganglionares o del propio tumor que comprimen la vena, y vamos a tener una congestión venosa que compromete los miembros superiores y la cabeza. El paciente generalmente viene porque tiene cefalea, porque tiene epistaxis, porque tiene edema grosero de los miembros superiores, y bueno, y vamos a ver después que tiene efectivamente la vena cava comprometida, y que es la causa de su problema. El síndrome de vena cava superior se presenta básicamente por 3 tipos de tumores. Uno es el cáncer de pulmón, el otro es el cáncer, los linfomas, y el tercero es el cáncer de mama. Entonces, difícilmente, o sea, son los 3 que se llevan la mayor parte de los síndromes de vena cava superior. Históricamente, en épocas pre-estudios complementarios y la posibilidad de diagnóstico que tenemos ahora, el síndrome de vena cava superior se solía presentar por los aneurismas sifilíticos de la aorta. Eso prácticamente sería la sífilis terciaria. Actualmente eso ya prácticamente no se ve, y la mayoría de todos los síndromes de vena cava superior que encontramos son por neoplasias. Pero también podemos encontrar... Profe. Sí. Te escucho. El síndrome de vena cava superior es el que producía edema en esclavina.
Exacto, es el edema, o sea, justamente el edema en esclavina es el edema de los dos miembros superiores y de la cabeza, ¿no? Eso es el edema en esclavina. Puede afectar el pericardio. El pericardio puede afectarse por compromiso, por invasión del tumor, y si el tumor invade, puede generar un derrame pericárdico y un taponamiento cardíaco incluso, que requiere el drenaje, o, digamos, para evitar que el paciente haga el shock, digamos, obstructivo del taponamiento. Y a nivel del corazón, eso ya es menos común de ver que avance tanto, generalmente vamos a ver a este nivel, pero puede comprometer el corazón, puede comprometer la pared de la aorta, puede comprometer otras estructuras, digamos, vasculares del mediastino. Y dentro de las estructuras viscerales está el esófago. El esófago puede verse comprometido por obstrucción. Y ahí el término bulky que ustedes ven acá hace alusión a conglomerados ganglionares de gran tamaño, generalmente de alrededor de 8 a 10 centímetros de diámetro, que son los que comprimen el órgano y generan, digamos, la disfagia compresiva. Avanzando la situación puede haber incluso, como les dije, fístulas, o sea, invasión de la pared y fístulas tráqueo-esofágicas. Siguiendo con la diseminación, aquí ya estamos hablando por fuera del tórax, vamos a ver que podemos tener diseminación ósea, al hígado, a las glándulas suprarrenales, y esto es importante que lo recuerden porque cuando tenemos que pedir los estudios de extensión para ver el compromiso, el primer lugar donde fuera del pulmón o del tórax se va a alojar el cáncer de pulmón en forma metastásica es en el hígado y en las glándulas suprarrenales. Por eso, siempre que se solicita una tomografía digamos, tratando de buscar el cáncer de pulmón, tiene que ser mínimamente de tórax y de abdomen superior, para que se pueda ver ahí el hígado y las glándulas suprarrenales. Pero lo cierto es que tenemos a nivel del hueso, por ejemplo, en donde vamos a darnos cuenta porque el paciente va a tener dolor, puede tener fracturas patológicas, o sea, con esfuerzos o con traumatismos mínimos. La sensibilidad ósea se puede ver porque hay una hiperinsuflación perióstica en estos huesos comprometidos, y a nivel de laboratorio podemos llegar a ver una fosfatasa alcalina elevada y podemos encontrar una hipercalcemia. La hipercalcemia puede ser una manifestación, de hecho, paraneoplásica por elevación de paratormona, o sea, de proteínas símil PTH sería, o directamente por metástasis directas. A nivel del hígado, vamos a encontrar que el hígado, como nuestro órgano fabricante de proteínas y de gran cantidad de sustancias importantes para el cuerpo, el compromiso del hígado me va a llevar obviamente a que haya una hepatomegalia. Esa hepatomegalia puede ser dolorosa y va a llevar a que tengamos el síndrome de impregnación, digamos, ¿no? La pérdida de peso, la astenia, debido al compromiso hepático, pero básicamente palpamos un hígado aumentado de tamaño, doloroso, nodular. Después tenemos las glándulas suprarrenales. En las glándulas suprarrenales puede presentarse las metástasis, y que muchas veces pueden presentarse en forma aguda. Entonces se presentan a veces como un cuadro de insuficiencia suprarrenal aguda, con una hiponatremia severa que puede llevar al coma, con una hipercalemia y con una hipoglucemia. Entonces, la presencia de este cuadro, paciente que bruscamente queda hipotenso y que en el laboratorio aparecen estos hallazgos, deberíamos pensar que pudiera tener metástasis a nivel de las glándulas suprarrenales. Algunas veces no se presenta en forma aguda y uno lo debe sospechar por la hipotensión crónica, el decaimiento, la hiponatremia, la tendencia a la hipoglucemia y al dolor abdominal. También tenemos la afectación del sistema nervioso central. Muchas veces son asintomáticos.
pero podemos encontrar una serie de alteraciones, ¿no? O sea, las metástasis a nivel del sistema nervioso central pueden manifestarse en primer lugar con cefalea, náuseas y vómitos, como manifestación de la hipertensión endocraniana o de las lesiones ocupantes de espacios. Pueden presentarse con convulsiones o con cambios en el estado mental. Esto es haciendo alusión a la metástasis en el sistema nervioso central del cáncer de pulmón. Diferente es a las manifestaciones paraneoplásicas que vamos a ver en un ratito. Entonces, esto es en el caso de que tengamos compromiso metastásico a nivel del sistema nervioso central. Y a nivel de los ganglios linfáticos, lo que vamos a tener van a ser, o sea, las manifestaciones van a darse cuando tenemos grandes masas ganglionares, o sea, las masas bulky, que nos van a generar cuadros compresivos, ¿no? Entonces, en sí, no vamos a ver, salvo que sean ganglios que estén expuestos, como por ejemplo los supraclaviculares, pero en general estos son ganglios linfáticos abdominales o torácicos. Entonces, como ven, el espectro de manifestaciones es bastante amplio, digamos. Dentro de lo neurológico habíamos dicho que el tumor del vértice pulmonar puede darnos el síndrome de Pancoast-Tobías, que es ese compromiso del plexo braquial del lado homolateral, pero también nos va a dar el síndrome de Horner cuando tenemos una destrucción o una destrucción por el tumor del ganglio estrellado. Como recordarán ustedes, el síndrome de Claude-Bernard-Horner consta de miosis, ptosis del mismo lado y ausencia de sudoración de ese lado de la cara. Este síndrome, los grandes profesores de la medicina dicen que ustedes pueden, desde la puerta de la habitación del paciente, darse cuenta que tiene un síndrome de Claude-Bernard-Horner y suponer que la primera causa es el cáncer de pulmón con un tumor de vértice. Después está el otro cuadro, sería el Purpure de Petit, en donde tenemos exactamente al revés. Acá hay una irritación de este ganglio estriado, entonces tenemos midriasis, tenemos un ligero exoftalmos y una hiperhidrosis facial, o sea, un aumento de la sudoración de esa hemicara. En el síndrome de Claude-Bernard-Horner, el ojo está como hundido en la órbita. El síndrome de Vanna cava superior, eso es lo que me preguntaban hoy, es el edema en esclavina que dijo el compañero. Lo que uno ve es que es un paciente que tiene la cara cianótica, o sea, está cianótico, está todo cianótico. Vemos las manos también están cianóticos, y desarrolla esta intensa circulación colateral en la cara anterior del tórax. En el caso de este paciente no vemos los brazos, pero probablemente los brazos y las manos estén edematizados. Ven acá una importante ingurgitación yugular. Esto es interesante porque se comporta como, o sea, es la ingurgitación yugular se comporta sin disminución con la inspiración profunda, entonces vendría a tener el signo de Kussmaul, que es el mantenimiento, digamos, de la ingurgitación yugular en inspiración profunda. La presencia de un síndrome de vena cava superior en el contexto de un cáncer de pulmón nos anticipa una sobrevida menor a un mes. Nos habla de una enfermedad avanzada. Actualmente igual hay alguna metodología, digamos, que puede, por ejemplo, colocar stent en la vena cava tratando de mejorar el flujo, pero ya el tratamiento en sí del cáncer es prácticamente, es totalmente paliativo. Si ustedes tuvieran, de hecho, un paciente que ingresa con este cuadro, con un edema en esclavina, con un síndrome de vena cava, lo que uno puede hacer para intentar disminuir la masa tumoral es hacer una megadosis de corticoides, que lo que hace es disminuir los fenómenos inflamatorios del tumor, o hacer una dosis de un quimioterápico. En general el que se utiliza es la ciclofosfamida, se hace 1 gramo de ciclofosfamida
y con eso disminuye en parte, digamos, disminuye un poco esa masa tumoral que está comprimiendo la vena cava, y los síntomas pueden mejorar un poco. Pero bueno, claramente, pésima sobrevida, el paciente este se muere entre 1 o 2 meses. Aquí ven ustedes cómo en un síndrome de vena cava superior vemos el engrosamiento del mediastino superior, y aquí se ve una masa que es más evidente en el perfil, que seguramente está comprometiendo la vena cava, ¿no? Entonces, esto se debe complementar con un estudio tomográfico. No es solamente la radiografía de frente y perfil la que nos permite hacer diagnóstico de esto. El diagnóstico obviamente es clínico, pero para ver las características de la masa que comprime y demás, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer? Estas serían las manifestaciones, tal vez se me pase alguna, de la progresión del cáncer de pulmón, ¿no? Partiendo de las manifestaciones torácicas o pulmonares propiamente dichas, hasta las de manifestaciones por diseminación a otros órganos. También en el cáncer de pulmón se describen mucho los síndromes paraneoplásicos, que son asociación de signos y síntomas que acompañan al tumor, pero que no son, digamos, específicamente por la célula tumoral, digamos. Entonces vamos a ver que estos síndromes paraneoplásicos se presentan hasta en un 10% de los pacientes con cáncer de pulmón, en donde lo que tenemos son, digamos, una producción, digamos, de diferentes sustancias que favorecen la aparición de ciertos cuadros clínicos. Donde más se ven los síndromes paraneoplásicos es en el carcinoma de pulmón de pequeñas células, y muchas veces es la forma de presentación del tumor sin que encontremos el tumor propiamente dicho. Y fíjense la gran cantidad de tumores de síndromes paraneoplásicos que podemos encontrar. Dentro de los síndromes endocrinos está el síndrome de Cushing, con la elevación de una ACTH-like, porque no es específicamente ACTH. También tenemos el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, en donde el paciente puede tener hiponatremias severas, digamos, sin exceso de líquido corporal, generalmente están normohidratados o deshidratados, y tienen una pérdida de sodio aumentada en la orina. Puede tener hipercalcemia. La hipercalcemia en este caso es por la elevación de una proteína que se llama paratormona-like, porque es, digamos, no es la propia hormona, sino que es una sustancia producida por, digamos, con comportamiento parecido. Vamos a tener ginecomastia. La ginecomastia generalmente tiene que ver con elevación de prolactina, como síndrome paraneoplásico. También podemos encontrar elevación de los niveles de FSH y LH. Podemos encontrar síndrome carcinoide, que el síndrome carcinoide es una liberación, generalmente son liberaciones exageradas de serotonina, que hacen que el paciente tenga episodios de broncoespasmo, de diarrea acuosa, de flash cutáneo, donde queda rojo rápidamente, y tienen que ver por estas sustancias. Puede haber hipercalcitoninemia. La calcitonina es una hormona que se libera en la tiroides, al igual que el hipertiroidismo. No son ninguno de ellos comunes. Si uno debería decir cuáles son los más comunes: el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, la hipercalcemia, síndrome de hipercalcemia no metastásica, y el síndrome de Cushing. Los otros son bastante menos frecuentes de ver. Dentro de los síndromes neurológicos tenemos síndromes que son del sistema nervioso central, como por ejemplo la encefalopatía paraneoplásica, el parkinsonismo paraneoplásico, la degeneración cerebelosa paraneoplásica.
Después tenemos también la miopatía, dentro de lo central sería la retinopatía asociada al cáncer, en donde estos pacientes hacen una retinopatía, digamos, paraneoplásica. Y después tenemos la parte periférica, en donde podemos tener el síndrome de Eaton-Lambert, que es un síndrome miasteniforme, en donde tenemos debilidad muscular que, digamos, se le llama miasteniforme por lo parecido del cuadro clínico, pero hay anticuerpos dirigidos contra los canales cálcicos de las células musculares, y eso es lo que da este síndrome miasteniforme, que se soluciona solucionando el cáncer, si no, no se soluciona. Pero también puede aparecer mononeuritis múltiple, que es la afectación de múltiples nervios. Entonces por ahí tenemos, por ejemplo, una parálisis facial junto con una mononeuritis crural o de otros nervios. Después tenemos lo más clásico de la afectación del esqueleto del hueso, sería la hipertrofia, la osteoartropatía hipertrofiante neúmica de Van Berger-Marie, con los deditos en palillo de tambor, en donde lo que hay es una hiperinsuflación de los extremos distales de los huesos, que hacen que, digamos, con hipertrofia del hueso en sí también, lo que lleva a que esto sea doloroso y se formen las características del dedo palillo tambor. Dentro de los síndromes esqueléticos también se describen artritis, cuadros de artritis que pueden estar relacionados al cáncer de pulmón. Los síndromes renales, fíjense que hablamos de síndrome nefrótico, de hipoglucemia, de glomerulonefritis paraneoplásica, el síndrome de impregnación, entonces el síndrome de impregnación con anorexia, caquexia, fiebre, eso se debe a que hay liberación de citoquinas que llevan a que el paciente no coma, que pierda peso aceleradamente. Es bastante referido, por ejemplo, que la dermatomiositis, que es una enfermedad inmunitaria en donde se afecta la piel y los músculos, tanto músculo estriado como músculo liso, están relacionados con cánceres. Entonces, la recomendación es que si uno tiene un paciente que ha venido y hemos hecho diagnóstico de dermatomiositis, tenemos que buscar exhaustivamente el cáncer, no solamente de pulmón, sino cáncer de otra localización, ¿no? Menos común es el lupus eritematoso, la vasculitis, la polimiositis. Dentro de los síndromes cutáneos, tal vez el más conocido sería la acanthosis nigricans, que es esa coloración negruzca, con la piel engrosada en las zonas de pliegues, pero también se describe, por ejemplo, el síndrome de Sweet, que es una eritrodermia en donde hay acúmulo de neutrófilos en la piel. Esta hipertricosis o dermatosis lanuginosa, que es porque la nubosa sería porque hay aumento de pelo tipo lanugo. La tilosis, que se ve, digamos, afectación del esófago, generalmente habla de que hay lesiones, digamos, generalmente aparece cuando hay afectación esofágica también en el síndrome, digamos, en el cáncer de pulmón, y otras como la dermatitis exfoliativa, la urticaria, digamos. Hay que buscar, hay muchas, esto es muy raro de ver, estas otras cosas que les he mencionado, o sea, hay que buscar la acantosis, ante la presencia de una eritrodermia, pensar en el síndrome de Sweet, y los otros son menos frecuentes. Dentro de los hematológicos, podemos tener reacciones leucemoides, que son, digamos, cuadros en donde encontramos en el laboratorio una elevación marcada de los glóbulos blancos, generalmente por encima de 30.000. Entonces pueden tener directamente el comportamiento como reacción leucemoide o tener elevaciones no tan marcadas. Y puede haber sí mucho de las plaquetas, podemos tener trombocitosis, podemos tener púrpura trombocitopénica,
podemos tener diátesis trombóticas con hemorragias y podemos tener coagulación intravascular diseminada. Entonces, para complejizar más el cuadro de presentación, pues debemos pensar en estas cosas también. Siempre que estamos ante una sospecha de cáncer de pulmón, vamos a ver que hay una serie de estudios a realizar y el objetivo de esos estudios es la estadificación. Entonces, la estadificación en forma sencilla, vamos a hacerlo de lo más sencillo que podamos, vamos a estadificarlos de acuerdo al TNM, o sea, tumor, nódulo, metástasis, en diferentes estadios, ¿no? Estadio 0, estadio 1, 2, 3 y 4. Cuando vamos a mirar el tumor, puede ser que el tumor no se encuentre, puede ser que tengamos un tumor in situ, o sea, es solamente una superficial en la mucosa del epitelio bronquial, o puede ser que tengamos ya un tumor, digamos, claro, digamos. El tamaño del tumor es lo que va a determinar si es tumor 1, T1, T2, T3, T4. En general, el T1 es un tumor menor de 3 centímetros. El T2 es un tumor entre 3 y 7 centímetros. Y un T3 es un tumor que tiene más de 7 centímetros. ¿No? Entonces, van a ver ustedes que tenemos un tumor T1A, que es el que tiene menos de 2 centímetros, y T1B, que es el que tiene entre 2 y 3 centímetros. Y vamos a ver que el T2A tiene de 3 a 5 centímetros, y el T2B tiene de 5 a 7 centímetros. ¿Ah? Como para determinar el tamaño. El estadio 3, o sea, el T3, ya es un tumor mayor de 3 centímetros, de 7 centímetros, que puede ser que tenga compromiso cercano, o sea, que esté comprometiendo ya cercano a los bronquios grandes, a menos de 2 centímetros los bronquios, o que ya esté en contacto con la pleura visceral. Y el tumor 4 es cuando ese tumor ya ha invadido la pleura parietal o ya ha invadido el bronquio, ¿no? O sea que es un tumor de gran tamaño que ya ha generado invasión a las estructuras vecinas. La N es de nódulo, entonces N0 es que no hay ganglios y hace alusión a los ganglios básicamente. El N1 es cuando tenemos un ganglio, digamos, peribronquio de donde está el tumor o que está en el hemitórax correspondiente, digamos. N2 es cuando ya tenemos ganglios subcarinales o que están a menos de 2 centímetros de la carina, retrocarinales y precarinales. Y el N3 es cuando ya tenemos compromiso de ganglios en el mediastino contralateral. Y el M de metástasis dice que si tenemos metástasis M1A, son metástasis que están en el pulmón, entonces, o sea, que están en el tórax, o sea, invadió pulmón, dio, digamos, una metástasis en el pulmón contralateral. Y el 1B es cuando las metástasis son a distancia, o sea, por fuera del tórax. Bueno, el objetivo es determinar esta estadificación, es poder intentar hacer un tratamiento, el tratamiento más apropiado para el paciente. Y en general podemos decir que hasta el estadio 2A podemos tener un tratamiento quirúrgico y con lo otro que se agrega al tratamiento podemos curar al paciente. A partir del 2B y del 3, ya el 2B tiene algunos puntos en donde se puede operar, al igual que el 3A, pero todo lo que sea estadio 3B y estadio 4 y muchos de los 3A ya no tienen posibilidad de tratamiento quirúrgico y lo único que se puede hacer es tratamiento paliativo con quimio o radioterapia, ¿no? Entonces, ¿cómo estudiamos a este paciente? La detección temprana en el cáncer de pulmón no sirve para nada. No se ha demostrado porque de hecho lo que uno busca es
buscar evidencia mínima del tumor y no ha demostrado ser beneficioso, costo eficaz, ni nada, digamos. Entonces, la única medida que uno puede tomar como, digamos, preventiva es hacerle a los pacientes o instar a los pacientes que dejen de fumar. Pero que vamos a hacer un diagnóstico precoz no es posible. O sea, lo vamos a hacer cuando el paciente tiene síntomas. O sea, hacer una radiografía de pesquisa a todo el mundo fumador para buscar un cáncer de pulmón no ha demostrado ser costo efectivo. Por lo tanto, no hay que hacerlo. Entonces, no sirve. Pero con los síntomas que vimos anteriormente, nosotros sí vamos a solicitar estudios. Entonces, la radiografía de tórax, frente y perfil nos puede mostrar un nódulo pulmonar, nos puede mostrar una telectasia, nos puede mostrar derrame pleural, nos puede mostrar ensanchamiento mediastinal compatible con compresión de la vena cava, por ejemplo, nos puede mostrar un derrame pericárdico, o sea que nos puede dar información, ¿no? A partir, Doctora, digamos, pidiendo siempre el par radiográfico. Sí. ¿las neumonías son frecuentes en los cánceres de pulmón y también para verlos en radiografía? Hay aproximadamente más o menos un 10%, variando entre 8 y 15, de pacientes con cáncer de pulmón que se presentan con una neumonía, o sea, con una sobreinfección en el área del cáncer. Entonces, hay que tener en cuenta los datos del paciente, ¿no? O sea, si es fumador, la edad, si ha tenido otros síntomas agregados, diagnosticar la neumonía, tratar la neumonía, y después de que la neumonía esté, digamos, haya terminado su tratamiento, seguir la pesquisa para ver si no es un cáncer de pulmón. Sí, más o menos entre un 8 y un 15% pueden presentarse con una neumonía, digamos que ha sobreinfectado el sector de donde está el cáncer. También puede ser que el cáncer se necrose y nos da una expectoración fétida, purulenta, digamos, y hacemos una radiografía y se ve como un síndrome cavitario, digamos. También es una manera de presentarse. Entonces, no vamos a hacer diagnóstico con la radiografía, pero vamos a encontrar hallazgos que sean compatibles con un cáncer de pulmón. O sea, siempre se debe buscar la confirmación anatomopatológica. ¿Y cómo lo hacemos? Dentro del screening, lo primero que uno podría hacer, digamos, en lugares como el nuestro, en donde no tenemos broncoscopía, es pedirle un citológico seriado de esputo, que consiste en tomarle durante 3 días la expectoración matinal y eso mandarle al patólogo para que haga una citología. Lo que hace es una técnica de Papa Nicolau para ver si ve células neoplásicas. Esa sería un estudio, digamos, sencillo, accesible en todos lados que tengamos anatomía patológica, para ver si es que hay células neoplásicas en la expectoración. Muchas veces pasa que el paciente no tiene expectoración y ahí se nos complica, entonces debemos recurrir a otras técnicas para tratar de tomar muestras. Entonces ahí es donde recurrimos a la broncoscopía con punción transbronquial, a la broncoscopía con cepillado, con lavado, a la videotoracoscopía, a la mediastinoscopía, como para tratar de llegar al lugar donde está el tumor o el ganglio y tomar una muestra de biopsia. Siempre, es más, los oncólogos siempre piden la confirmación histológica. Ya vamos a ver cómo realizamos eso. La otra cosa que se debe pedir es la tomografía computada de tórax. Entonces, debemos solicitarla bien, debe ser una tomografía axial computada de tórax con contraste endovenoso, digamos, incluyendo el abdomen superior. Entonces está de tórax y abdomen superior con contraste endovenoso. Esa sería la recomendación, esa es la indicación, digamos, con un grado de evidencia 1B para de realizar este estudio. Tiene que ser... Disculpe, a mí se me corta la señal, no llegué a escuchar lo que dijo anteriormente en la diapo anterior. ¿De esta? Sí, la anterior a esta. Se me corta el internet.
Solo él Dijo que tiene no sirve problemas para con el screening. internet. ¿Solo él tiene problema que no me escucha o hay otros más? Porque por ahí mi señal es mala también. Hay veces que Yo se la corta, escuché pero bien, luego vuelve doctora. rápido. Bueno, está. Bueno, como le dije, reiterándole para el compañero, la radiografía de tórax se debe pedir de frente y de perfil. Puede informar un montón de cosas, ¿no? Dijimos, puede haber una telectasia, puede haber derrame pleural, puede haber un nódulo cavitado, puede haber un nódulo, puede haber un ensanchamiento mediastinal, puede haber diseminación en forma de linfangitis carcinomatosa, o sea, un infiltrado intersticial en el pulmón, puede haber nódulos bilaterales por metastatización en el lado contralateral del pulmón, y después hay que buscar la confirmación por algún método de biopsia, ¿no? El más fácil y accesible en todos lados, como les dije, es el esputo, o sea, un seriado de esputo, se pide tres muestras que se mandan a anatomía patológica, pero igual, la citología de esputo debe ser confirmada con una muestra anatomopatológica. Entonces, broncoscopía con biopsia transbronquial, broncoscopía con cepillado, con lavado, biopsia transparietal, mediastinoscopía con toma de biopsia, videotoracoscopía con toma de biopsia, diferentes técnicas, todo intentando llegar a una estructura en donde esté el tumor y tomar una muestra. La TAC de tórax, les dije, TAC de tórax y abdomen superior con contraste endovenoso para ver el hígado y las suprarrenales, que son los dos lugares de principal localización de las metástasis extratorácicas. Otro estudio que se suele solicitar es el PET. El PET lo que informa es la actividad metabólica de las células. Y lo que nos dice es si hay actividad de tumor o no. No nos dice, no nos da, digamos, datos de tamaño y de estricta localización anatómica, pero sí nos dice que hay células tumorales funcionantes. Entonces, en algunos casos no está puesto para todos los cánceres de pulmón, pero sí para los cánceres de pequeñas células, por ejemplo, puede ser de utilidad para ver si hay actividad del tumor. Entonces, tiene una sensibilidad y especificidad interesante para el diagnóstico de adenopatías y tiene, digamos, es muy útil para el mediastino sobre todo. Entonces, el tema del PET es que muchas veces podemos encontrar falsos positivos porque hay células que tienen actividad igual, digamos, lo que registra es actividad metabólica. Entonces, en presencia de sarcoidosis, de granulomatosis por vasculitis, por tuberculosis, por otras enfermedades, podemos tener PET positivo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que ustedes ya han visto que podemos hacer diagnóstico más específico de estas enfermedades granulomatosas por otros métodos, y que cuando veamos infecciones, que es las clases siguientes, también tenemos, digamos, estrategias para hacer diagnóstico de la enfermedad infecciosa, de la tuberculosis, de la histoplasmosis, los hongos en general que dan este comportamiento de adenomegalias mediastinales. Y van a ver ustedes que en captación decimos que una captación menor de 2,5 es negativo para actividad tumoral, y si tienen más de 2,5 debemos empezar a sospechar o sea, que hay, digamos, actividad tumoral importante. También puede haber falsos negativos, y eso tiene que ver con el tamaño, o sea, si tienen menos de 10 milímetros por ahí no va a evidenciarse la captación, y no suele captar en estos tumores, digamos, en el bronquiolo alveolar y en el carcinoide típico. Entonces, vamos a ver cómo hay diferencia en lo que es una tomografía axial computada. Esta es una tomografía, un corte lineal de la tomografía, en donde se da acá la masa tumoral, y le hicieron un PET en donde se ve la marcada actividad del tumor, que coincide con el hallazgo de la tomografía lineal.
Aquí, por ejemplo, en esta tomografía, en donde acá se nota el nódulo, pero no se aprecia alteración en el mediastino. En realidad, si uno mira con cuidado, por ahí puede haber acá un ganglio. Pero fíjense cómo claramente el PET me marca que hay actividad del tumor, y esta es la importancia que tiene el PET, digamos, porque con tamaños más pequeños me puede indicar que hay persistencia de actividad neoplásica. Pero no está indicado para todos, ¿no? El otro estudio que por ahí al que uno puede recurrir es a la resonancia magnética. Nos sirve, es útil aquí, digamos, en los tumores del vértice de pulmón, en los tumores que están cerca del mediastino, que están cerca de la pared torácica y del diafragma, porque nos pueden dar discriminación digamos, de las lesiones y de la progresión de esas lesiones en el músculo, en el hueso, en las articulaciones. Fíjense que no se recomienda su uso rutinario, puede ser útil en los tumores de no células pequeñas, en donde uno sospecha que haya participación del vértice del pulmón o que haya compromiso del plexo braquial. Esta sería la indicación, digamos, de la resonancia nuclear magnética en el cáncer de pulmón. Entonces, tumores del vértice con compromiso mediastinal y nervioso. Si no, no debería solicitarse. Y ahora sí, dijimos que hay que buscar la anatomopatología. El primer estudio sería la broncoscopía. Entonces, como uno se imagina, la broncoscopía sería útil para las lesiones centrales, las que están muy cercanas a la carina, las que están muy cercanas al bronquio, o las que son directamente endobronquiales. Entonces, lavado, cepillado, punción, aspiración, biopsia directa a través de la broncoscopía es factible de hacer, y fíjense que tiene una especificidad del 100%, o sea que sí o sí accedemos al tumor y lo biopsiamos. Pierde su sensibilidad y especificidad cuando son lesiones periféricas, porque lógicamente la posibilidad de acceder a través de la broncoscopia a una lesión periférica es mucho menor. Entonces, baja 34% la sensibilidad, y también baja de acuerdo al tamaño, digamos, más pequeño tamaño, menor sensibilidad. Pero debe realizarse. Vamos a hablar un poquito de nódulo pulmonar, para no desestructurar mucho cómo organizó la doctora Agustina la clase, y después vamos a ver cómo continuamos, porque yo les dije que la broncoscopía es uno de los métodos, y si no podemos por broncoscopía, tenemos la videotoracoscopía, la mediastinoscopía, digamos, biopsia a cielo abierto, la toracotomía, para poder obtener una muestra de la lesión. Pero bueno, vamos a hablar un poquitito de lo que es el nódulo pulmonar solitario, que es una estructura bastante común ¿Sí? Disculpe que le interrumpa, pero cuando habló de la resonancia magnética, dijo que se hace para tumores del vértice con compromiso de ¿qué? Esa parte no escuché. Del plexo braquial. O sea, cuando hay compromiso nervioso, la resonancia nos limita muy bien, puede diferenciar bien el grado de compromiso, de invasión y demás. Bueno, el nódulo pulmonar solitario muchas veces se presenta, lo encontramos muchas veces es un incidentaloma, o sea que hacemos estudio por diferentes razones, a veces por simplemente control periódico de salud, y resulta que aparece un nódulo. Vamos a ver que para que consideremos nódulo pulmonar solitario debemos tener ciertas características. Una es el tamaño, ¿no? Es una tumoración de un tamaño, de una forma redondeada o ovalada, bien delimitada, que no supera los 3 centímetros de diámetro, y que debe estar rodeado por parénquima pulmonar normal. No debe haber ni atelectasia, ni aumento del hilio, ni derrame pleural, ni nada. Y fíjense que
1 de cada 1000 radiografías puede aparecer un nódulo pulmonar solitario. Si se pudiera, digamos, si se encontraran, fíjense, el 20-30% de los cánceres que son diagnosticados como nódulo pulmonar solitario tienen una sobrevida importante del 80% a los 5 años. O sea que, vamos a ver que no todos los nódulos pulmonares son cáncer, para empezar, pero el detectar este tumor con parénquima sano alrededor, sin compromiso, digamos, sin otro compromiso, me está indicando probablemente un tumor de estadios precoces y con mayor posibilidad de tratamiento, digamos, curativo. En general, lo ponemos a 3 centímetros, pero cuanto más tamaño, más malignidad. O sea, si tiene milímetros, es raro que sea maligno, y si tiene centímetros, es cada vez más probable que sea maligno. Y fíjense dentro de las causas. Tenemos un gran, importante número de causas benignas, en donde tenemos dentro de las infecciosas, la tuberculosis y la histoplasmosis. La tuberculosis, sobre todo, es la que nosotros debemos tener en cuenta porque es una enfermedad muy prevalente en nuestra zona. Y la otra es el tumor benigno más frecuente en el pulmón, que es el amartoma. Amartoma o tumor en popcorn, porque tiene un tipo de calcificación en forma de palomita de maíz, un tipo pochoclo, que es una enfermedad generalmente de hombres de edad media de la vida, 40, 50 años más o menos, y que es un nódulo que es benigno, digamos, que no va a crecer, no le va a comprometer y más. Y después tienen estas otras causas que no son despreciables, pero no son tan comunes de ver. Dentro de los cánceres, el carcinoma broncogénico, el 70% de los casos, cáncer de pulmón, en donde se describen el adenocarcinoma, el epidermoide, células grandes, células pequeñas, y los metastásicos, en donde yo me quedaría en el de mama, en el de colon, dentro de los más comunes, y los otros sí se ven. El cáncer de riñón metastatiza a pulmón, y es un cáncer que se ve con relativa frecuencia, ¿no? Y después tenemos los tumores que no son de estirpe broncogénica, digamos, como el tumor carcinoide y los sarcomas pulmonares. El carcinoide en general es de comportamiento benigno, y el sarcoma habitualmente es de comportamiento maligno. Cuando aparece esta situación, por más que el paciente esté completamente asintomático, uno debe tratar de determinar qué es lo que tiene, porque dijimos, si es un cáncer, se puede tratar con una muy buena sobrevida. Entonces, importantísimo averiguar cosas del paciente. Si tiene menos de 35 años, alta probabilidad de benigno. Si no es fumador, alta probabilidad de benigno. Va aumentando la probabilidad de malignidad cuando tiene mayor edad, cuando es tabaquista, cuando hay antecedentes de cáncer en la familia, cuando ha habido exposición ocupacional, y a eso debemos sumarles la presencia de la forma de calcificación, el tamaño, el crecimiento del nódulo, que eso uno lo va viendo en estudios progresivos, y con eso uno puede decir si este nódulo tiene alta tendencia a ser maligno o no. Entonces, menor de 35 años, sin historia familiar de cáncer, no tabaquista, con, digamos, riesgo de tuberculosis por viaje o por zona de donde vive, sumado a un bajo crecimiento del nódulo, sumado a un patrón de calcificación irregular, como si fuera por oro. Y bueno, eso me indica que esto es altamente benigno, digamos, probabilidad de que sea benigno. Sin embargo, si tenemos edad mayor de 60 años, antecedente de cáncer en la familia, antecedente de cáncer en el mismo paciente, que haya
estado curado o con criterio de remisión. Tabaco, calcificación irregular, pero digamos con patrón específico. Duplicación importante, o sea, en poco tiempo de tumor, todo eso es altamente probable que sea maligno. Entonces, debemos evaluar el tamaño, dijimos menos de 3 centímetros, pero resulta que los que tienen milímetros tienen 0% de probabilidad que sean malignos. Entonces, por ejemplo, fíjense, si el tamaño del tumor es de menos de 4 milímetros, 0% de probabilidad de malignidad. Ahora, si tiene entre 4 y 7 milímetros ya hay 1%, si tiene 20 milímetros ya tiene 15%, y si tiene más de 20 milímetros de diámetro el nódulo, tiene 75% de probabilidad de que este nódulo sea maligno. La otra cosa que deben tener en cuenta son los márgenes, ¿no? Los márgenes los ven acá los bordes, digamos. Es normal que tengamos un borde liso, que sea de forma ovalada o redondeada, sin muchas lobulaciones, en la medida de que el nódulo vaya teniendo una forma irregular y que vaya presentando espículas, es más probable de que sea maligno. O sea, ustedes tienen un nódulo con esta forma, tienen altísima probabilidad de que sea un nódulo maligno, espiculado. El otro punto es el crecimiento. Y el crecimiento uno lo hace de acuerdo al tiempo de duplicación. Entonces, el tiempo de duplicación de se toma de acuerdo al cómo creció. Y uno calcula que el tumor se duplicó, se aumentó un 25% su diámetro. Entonces es importante la medición del diámetro para poder estimar si se ha duplicado o no. 25% de aumento del diámetro implica que el nódulo se duplicó de tamaño. Y eso uno lo mide en tiempo, digamos. Vamos a ver que en estos pacientes se hacen radiografías seriadas a 3 meses y más para ver justamente esto. Entonces, si tenemos una duplicación que está entre 30 y hasta 400 días, esto es un predictor de que se duplica el tamaño, es un predictor de malignidad. La otra cosa es, les dije, la calcificación. Entonces tienen ustedes calcificaciones que pueden ser completamente benignas. Esta, la en palomitas de maíz, que es la del amartoma, ese tumor benigno del pulmón, pero después tenemos la laminar, que también sugiere benignidad. La central, que puede ser generalmente infecciosa, y la difusa, que en este caso también hace sugerir que sea difusa. Entonces, la calcificación más bien periférica, ¿no?, es la que es más característica de malignidad. Y el otro ítem era... Profe, ¿qué sí, sugiere? ¿Sugiere malignidad? La que es periférica, o sea que acá no está dibujada, ¿no? La que tiene calcificación más en la periferia del nódulo. Esa es la que es más probable que sea maligna. Estos patrones de calcificación no es que son, o sea, este es característico del amartoma, es benigno. Y estos otros sugieren otras enfermedades, pero siempre uno tiene que, digamos, buscar por todos los medios de confirmar esa benignidad, digamos, ¿no? O sea, buscar la tuberculosis, la histoplasmosis, digamos, buscar intentar descartar las causas, porque si no se encuentra la causa infecciosa, debemos seguir pensando que esto es maligno. O sea, siempre es maligno hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? La otra cosa es la presencia de lesiones satélites. Si tenemos estas lesiones satélites pequeñas alrededor del nódulo más grande, probablemente sean benignos, probablemente sea infeccioso. Después, la otra cosa que hay que fijarse es el realce. Esto es lo que nos indica la resonancia o la tomografía, que son las unidades en las cuales se expresan digamos, la concentración del contraste en la lesión.
Entonces, si es menos de 15, o sea, con un bajo realce, son benignas, y si tienen más de 20 de unidades de realce, son de primera instancia malignas. En el PET vamos a ver la capacidad de captación, digamos. En general, los tumores, el carcinoide, que en el 90% es un tumor benigno, los procesos inflamatorios tienen baja captación. Entonces, uno debería considerar, digamos, que tumores con PET que capta mucho, es altamente probable que sean malignos. Y después las características internas, ¿no? Entonces, lo que me llama la atención y que me debe hacer pensar a mí en que sea un nódulo maligno, es que tenga un aspecto en vidrio deslustrado, o sea, un vidrio despulido, reticulado, digamos, y que si es cavitado, las paredes sean finas. Porque si son paredes gruesas, generalmente son cavidades infecciosas, ¿no? Entonces, esto también me importa para estudiar a estos pacientes. ¿Qué hacemos con estos pacientes que le hemos hecho diagnóstico de un nódulo pulmonar? Si es un cáncer o si se han descartado causas benignas, debe operarse. Puede accederse para llegar al diagnóstico de la punción transtorácica, que generalmente se hace con alguna guía, generalmente la guía tomográfica. Puede hacerse una biopsia a través de broncoscopía, o si queremos ser expectantes, hay que hacer observación con radiografías o tomografía seriada, que son aproximadamente cada 6 meses, para ver si es que no aumenta de tamaño, o sea, lo que vimos recién, el crecimiento, el patrón de calcificación, el tamaño, etc. Bueno, entramos a la estadificación del cáncer de pulmón. ¿Cómo lo hacemos? Ya hemos visto que cosas que tenemos que preguntar en la historia clínica, ¿no? Ya hemos visto todos los hallazgos que podemos encontrar a nivel del examen físico, no solamente respiratorio, sino del examen físico general, yendo desde lo general, desde la piel, desde el sistema tejido celular subcutáneo, desde el sistema osteomioarticular con las miositis, artritis, osteoartropatía hipertrofiante, dolor óseo, etc. Siguiendo por cabeza y cuello, en donde puede haber, dijimos, lesiones neurológicas, disminución de la agudeza visual por retinopatía, Claude-Bernard-Horner, Purpur de Petit, siguiendo por el cuello, en donde puede haber ingurgitación yugular, ganglios, siguiendo por el tórax, donde puede haber síndrome telectásico, síndrome cavitario, síndrome de derrame pleural, derrame pericárdico, siguiendo por el abdomen, en donde podemos encontrar hepato y esplenomegalia, eventualmente por ahí ascitis. O sea que, y terminando con el examen neurológico, en donde podemos encontrar una encefalopatía, o sea, un deterioro de las funciones mentales, donde podemos encontrar un parkinsonismo, un síndrome cerebeloso, mononeuritis múltiple, parálisis del miembro superior afectado por los tumores de vértice, etc. Entonces, el examen físico debe ser exhaustivo porque podemos encontrar hallazgos que nos sugieran ya en la enfermedad. Después hay que pedir la radiografía, la tomografía de tórax, que dijimos que era de tórax y abdomen superior con contraste endovenoso, y el PET está puesto con signos de pregunta porque no es para todos. El PET vamos a hacerlo en los tumores pequeños, en los nódulos, en los tumores centrales, en donde sospechamos un tumor de células pequeñas y en donde me interesa conocer la actividad de la enfermedad. Y si no fuera de células pequeñas, para ver el comportamiento mediastinal. Muchas veces vamos a recurrir a esto, digamos, la estadificación invasiva, en donde hacemos la mediastinoscopía, podemos hacer una mediastinotomía anterior, en donde se hace una esternotomía para ingresar, podemos hacer la punción aspirativa con aguja fina a través de la pared torácica, a través de la broncoscopía, podemos hacer un ultrasonido endobronquial, y estos dispositivos ya tienen una
una aguja, digamos, un trócar en la punta con los que se puede acceder a hacer una biopsia del tumor o aspirar el tumor. Podemos utilizar este estudio ultrasonido endoscópico esofágico con aspiración con aguja fina, o sea, se ingresa por el esófago, que sirve para los tumores mediastinales que están en contacto con el esófago, obviamente. Podemos utilizar otros estudios, por ejemplo, hay una endoscopía con un, digamos que en donde se destila una sustancia fluorescente y el área donde está el cáncer capta más, entonces tiene mayor fluorescencia la zona del tumor, como para ir a localizar el lugar donde se va a biopsiar. Y tenemos la videotoracoscopía, ¿no? Entonces, la mediastinoscopía generalmente consiste en ingresar por arriba del hueco supraesternal, por delante de la tráquea, e ingresar con el mediastinoscopio, digamos. Se ingresa, como ustedes ven acá, ven todo el instrumental, se ingresa con esta camisa, posteriormente se ingresa una pinza, y esta pinza es la que va a generar, una vez localizado, la toma de biopsia, la punción o la escisión del segmento del ganglio afectado. O, lógicamente esto para ver ganglios, ¿no? Para tomar muestras de ganglios mediastinales. Generalmente es un procedimiento bastante bien tolerado, el paciente, digamos, debe estar anestesiado, obviamente, y no está accesible en todos lados. Esta es la ecografía esofágica con punción aspiración con aguja, en donde, como ustedes ven acá, aquí está el extremo del endoscopio, en donde tenemos esta agujita que es la que traspasa la pared esofágica y hace la punción del ganglio afectado. Es una punción aspirativa. La toracoscopía consiste en abordar al tórax por diferentes, digamos, de esta manera. Generalmente se hace una incisión lateral en donde van a entrar las diferentes ramas del toracoscopio, o sea, las tijeras y la camarita de video, y con eso pueden recorrer el emitórax afectado para tomar muestras, ya sea de parénquima, de pleura, de ganglios, que, bueno, es un procedimiento que no se hace en todos los centros también, pero que tiene una muy buena utilidad para obtener la anatomía patológica del tumor, con un nivel de complicaciones muy, muy bajo. Y llegamos acá a lo que es el tratamiento. Como habíamos dicho hoy, el tumor se estadifica en estadios 1, 2, 3, 4. Entonces, los que son factibles de cirugía y curación son el 1A, el 1B y el 2A y el 2B, que son los que tienen tumores generalmente pequeños, menores a 3 centímetros, que pueden llegar a tener nódulos solamente de un lado, o sea, del lado homolateral al tumor, y lo que uno puede llegar a hacer en esos casos es la neumonectomía, o sea, se extirpa todo el pulmón, la lobectomía, se extirpa el lóbulo afectado, o la segmentectomía si fuera un tumor muy bien localizado en donde uno pudiera llegar, digamos, específicamente ahí. Aquí ven ustedes uno de los beneficios del conocimiento de la segmentación pulmonar para poder hacer estas resecciones parciales del pulmón. Obviamente que un paciente que está, digamos, con esta estadificación del cáncer del pulmón, y una de las chances es el tratamiento quirúrgico para intentar la curación, debe llevar una muy buena evaluación prequirúrgica que tiene que tener espirometría, DLCO, prueba de la caminata de los 6 minutos, todo eso en el intento de, digamos, de conocer la capacidad pulmonar residual que le queda a este paciente luego de hecha la resección, digamos. El 3A es el que les dije, que depende, algunas veces es factible operar
si todavía tenemos ganglios que están solamente ahí subcarinales, todavía en el mediastino más homolateral, y ya el 3D, en donde ya tenemos un tumor grande que está en contacto con la pleura o muy cercano al bronquio fuente, menos de 2 centímetros, o ya es un tumor que ya invadió la pleura o ya invadió el bronquio fuente o ya está en contacto con el esófago, esos no son de tratamiento quirúrgico. No hay tratamiento curativo. Lo que uno puede hacer es un tratamiento paliativo de quimio y radioterapia para mejorar la sobrevida de estos pacientes. Entonces, el tratamiento radiante se aconseja en los estadios tempranos del cáncer de células no pequeñas, cuando no es posible operar. La quimioterapia perdón, este es cáncer de pequeñas células. El cáncer de pequeñas células siempre es mala respuesta quirúrgica, digamos. Entonces, en los estadios tempranos uno puede hacer radioterapia y después quimioterapia, que en general tienen cisplatino como un componente indispensable en la terapia de estos pacientes, generalmente asociado a etopósido, pero actualmente hay otros quimioterápicos que aparentemente son más efectivos y con menos efectos adversos que el etopósido. No se habla del platino que debe estar. Entonces, esto es para los cánceres de pulmón de células pequeñas. También hay que empezar a conocer términos. Digamos, la quimioterapia adyuvante se dice que es el tratamiento quimioterápico que se hace para terminar de erradicar las células tumorales después de la cirugía, ¿no? Entonces, hay algunos tumores que pueden llegar a tener un tratamiento. Entonces, acá hablamos de cáncer de pulmón no pequeñas células que han sido completamente resecados, en donde uno le hace una quimioterapia adyuvante para asegurarse de matar a todas las células neoplásicas que pudieran haber quedado dispersas por algún lugar. Y se lo debe diferenciar de lo que es la quimioterapia de neoadyuvancia, que es la realización que se utiliza muchísimo en este momento, que es darle quimioterapia antes de la cirugía para tratar de reducir lo más que se pueda el tamaño tumoral y posteriormente hacer la resección, ¿no? Entonces tenemos adyuvante, la que se da después de la resección, y la neoadyuvante, la que se da antes de la cirugía. La evaluación prequirúrgica, como les dije, hay que valorar el estado de la reserva pulmonar. Entonces hay que hacer un estadio base, hay que pedir una espirometría, hay que pedir un test de ejercicio, una prueba de la caminata de los 6 minutos, para ver si el paciente está en condiciones quirúrgicas de neumonectomía o segmentectomía. Bueno, por ahí, como ustedes verán, no se hace hincapié en qué tipo de fármacos usamos, porque en realidad son cosas muy de la especialidad de la oncología. Nosotros, como pregrado y como medicina interna, lo que tenemos que saber bien es cuándo sospechar, cómo interrogar correctamente a un paciente con sospecha de cáncer de pulmón, cómo estudiarlo, o sea, cuál es la metodología de estudio, y qué hacemos con el paciente una vez que tenemos hecho el diagnóstico. Generalmente lo derivamos al especialista, ¿no? Entonces, la clase también pide lo que es el tumor carcinoide. En el pulmón pueden asentar lo mismo que en el tubo digestivo y en otros segmentos de nuestro organismo. La posibilidad de que estas células neuroendocrinas que están dispersas por nuestro organismo progresen a formar un tumor, digamos, que son los llamados tumores carcinoides. Estos tumores, generalmente más del 90% son benignas, son muy poco frecuentes, se ve más en la edad pediátrica y presenta un amplio espectro de entidades porque pueden presentarse
con broncoespasmo, con broncorrea, con diarrea, con úlceras gastrointestinales, con crisis hipertensiva, con otras manifestaciones, digamos, muy así variadas. Entonces, las células neuroendocrinas son las precursoras, hay mutaciones específicas reconocidas, no tienen relación con el tabaquismo, y cuando se logra llegar a la muestra anatomopatológica, que es bastante difícil porque en general son tumores tendiendo a ser pequeños y que de difícil acceso, vamos a ver que hay que usar coloraciones de plata, hay que pedir marcadores específicos de tejido neuroendocrino. Estos tumores neuroendocrinos pueden ser centrales y generalmente están dentro de la luz del bronquio, que es el típico benigno, que da poco sintomatología, que cuando da síntomas, si está dentro de la luz bronquial, ustedes se imaginarán, va a dar tos, broncoespasmo, por ahí hemoptisis. Y el menos, digamos, es poco frecuente que se extienda al resto del parénquima. Y después están los periféricos, que son de menor tamaño y están por debajo de la pleura. Y acá, múltiples o asociados a tumorlets. Los tumorlets son tumores carcinoides de muy pequeño tamaño, múltiples, que se alojan generalmente alrededor de un tumor más grande. Nuevamente me indican benignidad la presencia de estos tumorlets. Aquí ven ustedes una tomografía en donde se ve un daño en el bronquio, en endobronquio, y eso es un tumor carcinoide. En la radiografía de tórax tiene que ser una radiografía con muy buena definición para poder ver el nódulo dentro del bronquio. Cosas a tener en cuenta. Tenemos que fijarnos en la histología. Entonces, se describe una histología típica, en donde hay un patrón de crecimiento regular, básicamente. Hay poca infiltración a ganglios y prácticamente no hay metástasis. Y el atípico, en donde el crecimiento es irregular, donde infiltran órganos vecinos y ya se comportan más agresivamente. Como les dije, el 90% son benignos. En la anatomía patológica hay que pedir también la inmunohistoquímica, y ahí hay que pedir los marcadores neuroendocrinos, donde la cromogranina es uno de los más usados, y esta otra, la sinaptofisina. Los otros dependen. La calcitonina la pedimos, pero es más común para los tumores de otra localización. El VIP y esta sustancia liberadora de hormonas gonadotróficas es más común para los carcinoides que están localizados en cerebro o en otra localización. Entonces, también uno puede pedir, por ejemplo, estos marcadores en sangre, a ver si hay cromogranina, si hay marcadores, si están positivos, me indican que uno tiene que seguir buscando hasta que encuentre el tumor. Se pueden pedir estudios genéticos para ver si están descritas las mutaciones que aparecen en estos tumores. Bueno, los tumorlets, ya les mencioné lo que eran, son pequeños tumores que están alrededor de los tumores un poquito más grandes, que se los ve como metástasis, pero en realidad no tiene ninguna significancia en lo que respecta a la gravedad de estos tumores. Entonces, ya vimos, de acuerdo a las características anatomopatológicas, veamos en una clínica. Generalmente los periféricos a nivel del pulmón, dijimos menores a 2,5 centímetros y demás, suelen ser totalmente asintomáticos. Incluso podemos encontrar los tumorlets, pero no dan síntomas. Los centrales son los que nos van a dar problemas, porque dijimos están creciendo dentro de la luz del bronquio y pueden dar diferentes grados de broncoespasmo, hemoptisis, disnea. Son células neuroendocrinas, entonces uno tiene que ver cómo se comportan, y podemos encontrar dentro de
Ya podemos encontrar el comportamiento neuroendocrino del síndrome carcinoide, que se caracteriza por, dependiendo de dónde está localizado, por ahí los accesos de broncoespasmo, la tos con cantidad de moco, la hipoglucemia, la diarrea acuosa abundante, nos pueden dar incluso presentarse como un síndrome de Solinger-Ellison, pueden dar síndrome pseudo-Cushing, pueden dar acromegalia, dependiendo la localización del tumor. El diagnóstico se va a hacer por imágenes sugestivas en la radiografía de tórax, en la tomografía. Se debe confirmar con citología. Entonces, la fibrobroncoscopía nuevamente tiene su utilidad, la punción biopsia y mandarle a la inmunomarcación. Y como todos los tumores que hemos visto hasta ahora, hay que ver la extensión. Entonces, vamos a pedir una tomografía computada de tórax, abdomen y pelvis, y vamos a pedir un PET para ver la extensión. El tratamiento debería ser quirúrgico, ¿no? Entonces, va a depender de si está diseminado o no, va a depender del tamaño, y bueno, en todos hay que intentar la cirugía. En general, si hay una cirugía satisfactoria, la respuesta es buena. Fíjense que hay una sobrevida alta, de más del 70% a los 5 años, pero si encontramos linfáticos que estén comprometidos, los ganglios regionales de la región, valga la redundancia, hay que hacer radioterapia para terminar el tumor. Generalmente, buena respuesta. Y después los atípicos, eso que decíamos que tenían el crecimiento irregular, que tenían, digamos que no se comportaban igual que estos otros, había que hacer, además de la cirugía, hay que hacer radioterapia postquirúrgica, y si se encuentra alguna evidencia de metástasis sistémica, quimioterapia, digamos, para tratar de erradicar el tumor. Igual tienen buena respuesta a la quimioterapia. Y después ya yendo directamente a los tumores de pulmón malignos que hemos hablado al comienzo, tenemos el carcinoma de células grandes, que no es el más frecuente, el más frecuente en este momento es un adenocarcinoma. Estos tamaños, estos cánceres necesitan, si se puede, acuérdense siempre, hasta el estadio 2A pueden ser quirúrgicos, ya el 2B y el 3A ya hay que ver, y siempre van a necesitar un tratamiento adyuvante, ya sea quimio o radioterapia. El carcinoma de células pequeñas es un problema porque se diagnostica generalmente tarde, porque ya está avanzado, son tumores centrales con alta capacidad de metastatizar, tanto en el mismo pulmón como hacia fuera del pulmón. Entonces, hecho el diagnóstico, hay que hacer radio y quimioterapia, y la cirugía no tiene una mayor indicación. Bueno, y con esto terminamos. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿No hay preguntas? Profe, en la parte de metabolismo, no sé si me escucha. Sí, te escucho. Yo no entendí la parte de metabolismo cuando habló de la avidez por el trazador y eso. ¿Podría volver a explicar, por favor? Eso es con respecto al PET, ¿no? El PET, lo que se le inyecta al paciente es una glucosa marcada, que es la DPG, que esta glucosa es captada por las células tumorales en actividad. Por eso es que decimos PET positivo o PET con captación, porque las células, y de esa es la manera de medir el metabolismo, son células que están necesitando la glucosa para su metabolismo y captan esta sustancia marcada, y por eso se ve en el estudio, digamos.
No sé si eso te explica tu pregunta. Sí, re bien, gracias. Bueno. ¿Listo, chicos? ¿Les dejo? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, hasta luego, doctora. Que vaya bien. Gracias. Les hasta dejo luego. con el doctor Miguel, que está acá para dar práctico. Hasta luego. Bueno.